Pablo, esta segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Si recordáis, cuando empezamos esto, Pablo arranca con el tema de el consuelo, con que el Señor nos consuela para que nosotros podamos consolar a los demás. O sea, recibimos consuelo y entregamos consuelo. Empezamos con este pensamiento y si recordáis, hemos visto a lo largo de esta carta varias formas en que el Señor nos consuela. Quizás la forma más evidente, la que más esperamos muchas veces, es esa forma en que el Señor interviene de manera milagrosa en la situación, y una situación que pensábamos que no tenía ninguna salida, el Señor de un momento para otro lo puede cambiar, lo puede convertir. Adri, si me pones en el programa, avanzo un poco. Y así Pablo lo comenta, así ocurrió en Éfeso. Pero no siempre obra el Señor así. Otras veces el Señor nos da las fuerzas que necesitamos, nos da su promesa de su futura bendición, de ayuda, de su presencia con nosotros. Y muchas veces el consuelo no viene para quitarnos de la dificultad, sino para andar con nosotros en la dificultad. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Pero como estamos viendo, pues lo vimos la semana pasada y la mayor forma en que el Señor nos consuela es por medio de su perdón y transformación en nuestra vida. Y si alguien tendría que haber sabido del perdón y la transformación, es ese hombre que llamábamos Saulo cuando lo conocemos al principio. Saulo, el fariseo, el perseguidor de la iglesia, el que rabiaba cuando mataron a Esteban. Él es el que cogió los abrigos de los que tiraban las piedras. ¿Por qué es importante esto? Recordad, los judíos no querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque decían, no nos es permitido hacerlo. Por eso llevan a Jesús a Pilato. Pues entre Jesús y Esteban no ha habido cambio de gobierno, no ha habido cambio de leyes. Con Esteban todavía es ilegal que los judíos cojan y maten a una persona. Y sin embargo, lo hicieron. Y si hubieran venido los romanos, ¿quién hubiera sido el encargado de esta escena? ¿Quién hubiera sido el que ha armado esto? El que estaba llevando la ropa de todos. Saulo dijo, yo tomo sobre mí el asesinato de este hombre. Y no solo esto, sino que viajó hasta Damasco con cartas para poder encarcelar a hombres, mujeres, niños. Un feroz perseguidor de la iglesia. Y Dios lo tomó, no solamente le perdonó sus pecados, sino que le transformó, y lo vemos en este cambio de nombre. Saulo se convirtió en Pablo. Por lo tanto, cuando hablamos del perdón de Dios y la transformación de Dios, es apropiado que venga en la boca de Pablo ese mensaje, porque él lo conocía de cerca, de primera persona. Bien, no solamente vemos que Dios nos consuela, sino como vimos la semana pasada en el pasaje, en el capítulo 5, Dios habla de ese ministerio de reconciliación. Pablo antes había hablado del ministerio del nuevo pacto, pero ese nuevo pacto es un ministerio de reconciliación. Por medio del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios tiene un plan, lo hemos comentado en esta mañana en Efesios, de reunir en Cristo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí tenemos ese gran pensamiento, la reconciliación con Dios. Y Pablo dijo estas palabras en los versículos 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, transformación. Hay una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Y aquí está, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación. Bien, con esta
breve introducción, entramos en el pasaje que tenemos delante de nosotros. Si estáis en las Biblias, en 2 Corintios 6, quiero que notemos el versículo número 1 del capítulo 6, 2 Corintios 6, versículo 1, dice así: Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, este texto es curioso. Bien, arrancamos por donde arranca Pablo. Pablo dice, pues nosotros, ya que somos colaboradores. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto de que somos colaboradores? Pues tenemos que volver un poco en el contexto para pillarlo en el contexto. Colaboradores, tenemos el entendimiento de lo que significa. Pablo no va solo. Y de hecho, podemos decir, sí, claro, que Pablo no iba solo, tenía a Lucas, que viajaba con él, tenía a Timoteo. De hecho, la carta está firmada también por Timoteo. Pablo tenía un equipo. Pablo no era un trabajador en solitario. Pablo tenía colaboradores, pero yo creo que Pablo no está hablando de esto aquí cuando dice esto. Más bien, si volvemos por un momento al pasaje que acabo de leer en el capítulo 5, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Esto es de Dios. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Por lo tanto, Dios nos manda a que nosotros demos el mensaje, que roguemos a la gente, reconciliaos con Dios. Puede que la gente nos ignore, que se ría de nosotros. ¿Reconciliarme con Dios? Yo estoy bien con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decirme eso? Ya, yo estoy bien con el que está ahí arriba. No pasa nada. Lo que no saben es que la deuda de su pecado está ya sobre sus hombros y que no están bien con Dios. Pueden rechazar el mensaje, pero el mensaje está, reconciliaos. Y Pablo dice, somos colaboradores. ¿Colaboradores con quién? Los unos con los otros, por supuesto, pero lo principal es con Dios. Dios nos ha permitido trabajar en su equipo. Ahora, esto va más allá del entendimiento, ¿no? ¿Cómo me pondría en su equipo Dios? ¿Es que Dios necesita mis destrezas y mis habilidades? Desde luego que no. ¿Es que Dios no podría hacerlo de otra manera? No. Dios podría haber enviado a los ángeles a llevar el mensaje de reconciliación. Y sin embargo, Dios me ha enviado a mí y te ha enviado a ti también. Nos ha unido a su equipo para ser colaboradores con Dios. Ahora, lo que dice Pablo a continuación es aún más sorprendente. Es increíble, somos colaboradores de Dios, pero fijaos en lo que dice en la segunda parte, que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es una exhortación que Pablo dice, no solamente tenemos trabajo que hacer, pero hay un peligro aquí que podemos recibir en vano la gracia de Dios. He puesto otra palabra, he puesto no desperdiciar la gracia de Dios. Ese pensamiento me ayuda a comunicar un poco mejor lo que Pablo está intentando decir. Cuidado de no desperdiciar la gracia de Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo se podría desperdiciar la gracia de Dios? Aquí, de momento, Pablo no lo ha explicado antes, por lo cual miramos después. ¿Y qué es lo que encontramos después? Mirad conmigo, Emilio tiene razón, pero mirad el versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo exactamente lo mismo que leemos en Hebreos. Los que piensan que Hebreos también fue escrito por Pablo, aquí dicen, ves el pensamiento, y los que no están seguros si Pablo lo escribió, dijo,
Cualquier persona podría haber dicho esto. Pero el pensamiento es lo siguiente. Se puede desaprovechar la gracia de Dios aplazando el pensamiento para otro momento. Y creo que Pablo dirige estas palabras a los de Corinto que todavía no habían puesto su fe en Cristo. Había personas en Corinto que a lo mejor acudían a la iglesia, estaban ahí con los hermanos y decían, sí, 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 me gusta. Esta semana en el campamento se me acercó un chico el último día y me dice, quiero darte la gracia por las ponencias. Él venía del contexto de la universidad y, bueno, en vez de llamarlo predicaciones o clases, lo llamó ponencias. Dice, gracias por las ponencias que han sido muy, muy, muy buenos para hacerme entender cómo pensáis vosotros. Bueno, Dios está obrando en su corazón. La semilla está plantada. Pero interesante, su propósito no fue recibir para él, su propósito fue más bien como tipo antropólogo que quería comprender cómo piensan estos cristianos. Y bueno, se fue contento de entender un poco más cómo piensan los cristianos. Espero que llegue el momento en que lo entienda aún más de fondo, porque espero que él llegue el momento en que él también piense como nosotros pensamos. Pero ¿cuántas veces hay personas que se acercan y escuchan y están contentos para sencillamente escuchar, para estar, pero todavía no han llegado a poner su fe en Cristo? Y Pablo dirige estas palabras y dice, hoy es el día. El Señor ha prometido, por cierto, está citando del Antiguo Testamento aquí. Es una cita que toma del Antiguo Testamento y lo aplica y dice, el Señor ha prometido, fijaos, el Señor ha prometido en tiempo aceptable, te he escuchado. Mi oído está atento en el momento apropiado. Y Pablo, por lo tanto, da la vuelta y dice, ¿cuándo es el momento apropiado? Ahora. Ahora es el momento apropiado. Así que el Señor está escuchando. ¿Qué esperas? Buena pregunta. ¿Qué esperas? Sabes que aquí también puede haber personas en ese mismo peligro. Personas que, de alguna manera, estáis desperdiciando la gracia de Dios. Y dices, David, eso suena demasiado fuerte. No, pero si estás aquí escuchando el mensaje y tú sabes que en tu corazón realmente jamás ha llegado el momento de poner tu confianza en Cristo, no hay otra frase para describirlo. Estás desperdiciando la gracia de Dios. Y yo repito con Pablo, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. El Señor está esperando, el Señor te está escuchando. Ahora es el día de salvación. ¿Qué esperas? ¿Por qué esperas? Pablo anima a los creyentes a no desperdiciar esta oportunidad. Bueno, veo que estoy adelantándome, me estoy animando con el mensaje porque en un principio solo quería mencionar estas dos posibilidades y ahora entramos a verlo más a fondo. Bien, de los versículos 2 al 10, él está hablando a los inconversos que están aplazando su decisión y en los versículos 11 hasta el 7:4, Pablo empieza a hablar de otra forma que podemos desperdiciar la gracia de Dios. ¿Cuál es? Pues si volvemos a 1 Corintios, encontramos ese tema de la libertad. Parece que los corintios habían escrito a Pablo con esa frase diciendo, todo me es lícito. Ese pensamiento, si no soy salvo por las obras, entonces las obras no importan. Yo puedo hacer lo que me da la gana, porque total, yo voy al cielo. Ese pensamiento existía en Corinto y tristemente tengo que decir que sigue existiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía hay personas con el mismísimo pensamiento, no pasa nada, yo soy salvo y por lo tanto puedo hacer lo que me da la gana. Y Pablo también dice, vosotros estáis en peligro de desperdiciar la gracia de Dios. Vamos a dejar el pensamiento para ver cómo Pablo lo desarrolla allí. Pero volviendo a ese pensamiento de los que estaban aplazando la decisión, ¿por qué? ¿Por qué les dice Pablo de no aplazar la decisión más? Como acabo de comentar, Dios promete que hoy es el momento que Él está escuchando. Tenemos que recordar algo. En esta vida
el único momento que tenemos garantizado es este. Mañana todos vamos a la cama pensando, planeando que mañana nos vamos a despertar y mañana vamos a hacer e ir y hablar y cobrar y gastar, pero no tenemos garantizado nada. Tenemos este momento. ¿Cuántas veces ha ocurrido una persona que dice estas palabras? No, yo entiendo lo que es el mensaje del Evangelio y tengo pensado que un día lo voy a hacer. Recuerdo uno que dice, y cuando llegue este momento, le dijo a un amigo, dice, va a ser contigo. Como un gran piropo, ¿no? Que yo voy a esperar, pero cuando llegue el momento, te buscaré y voy a aceptar a Cristo. Tristemente, este hombre ya han pasado más de 25 años desde que dijo aquello y hoy por hoy está más lejos que nunca de poner su fe en Cristo. Pablo dice, el Señor promete, Él estará contigo, Él salvará, aprovecha ese momento. Pero Pablo continúa y habla de otro tema. En estos versículos Pablo entra en una lista. Él dice así, en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ese pensamiento de que Pablo dice, mira, hemos llevado el ministerio bien. No queremos que nadie pueda criticar lo que hacemos en el ministerio. Ahora, ¿qué ha hecho Pablo? Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Esa palabra ministros tiene que ver con esa idea de esclavos de Dios. Dice, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos, desvelos, en ayunos. Pablo aquí da una lista impresionante. Más tarde en el libro volverá a dar una lista parecida, sobre todo cuando empieza a contestar a los que venían atacando a Pablo y su ministerio. Y Pablo empieza a decirles, nuestro ministerio no ha sido fácil. Él empieza esta lista y la verdad es que leemos esta lista y es fácil leer, pero pensar en lo que está diciendo Pablo, dice, azotes. Yo creo que no he recibido un azote, bueno, igual en mi vida, ¿no? Mi padre me disciplinaba, pero no eran azotes. Mi padre jamás quiso hacerme daño. Mi padre lo que quería hacer era ayudarme a conectar temas, que los niños nacen con una desconexión y muchas veces un pan correctamente hecho ayuda a conectar los cables. Que recuerdo una vez a nuestro hijo, le poníamos en la cama, él salía de la cama, le poníamos en la cama, él salía de la cama. Y había pues un tiempo de hacer eso 10, 15 veces. Y recuerdo una noche le puse en la cama y digo, no te levantes. Y me fui y a los 2 minutos apareció en el comedor. Y le dije, David, ¿cuántas veces te voy a tener que dar pan? Me dijo, 3. Pero bueno, si tú lo pides, no. Pero azotes, o sea, ¿cuándo fue la última vez que una persona de mi tamaño vino y me dio un azote de verdad? Nunca. No me ha pasado nunca. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me echó en la cárcel? Nunca. Yo leo esta lista y digo, yo no he hecho ni la mitad de esto. Desvelos, ayunos. Claro, nosotros igual ayunamos por decisión. Pablo ayunaba a veces porque no había comida, no tenía para comer. Y él continúa con esta lista. Y lo que está haciendo es que está hablando de las dificultades en el ministerio y luego lo contrasta con el carácter. Fijaos, dice, en medio de todas las dificultades, en vez de decir, y en quejas y amargura, no, dice, en pureza, ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Pablo dice, nos hemos mantenido fieles al Señor en todas las situaciones adversas que hemos experimentado. Y por lo tanto puede decir Pablo,
con armas de justicia a diestra y siniestra. ¿Cómo luchaba Pablo? Con armas de justicia. Pablo no estaba, este me ha hecho daño, por lo tanto yo voy a intentar buscar la venganza. Pablo daba la palabra y cuando le pegaban, pues él cantaba canciones de alabanza desde la cárcel. Pablo es un ejemplo increíble y no obstante, ¿cuál es la forma en que la gente lo miraba? Dice Pablo en el 8, por honra y por deshonra. Pablo dice, mira, todo lo que he hecho, algunos lo toman como honra, pero fíjate, otros lo toman como deshonra. Algunos habían entrado en Corinto menospreciando a Pablo. Pablo, es que Pablo que escribe muy fuerte, pero cuando escuchas hablar, ¡buah! Igual Pablo tenía una voz de pito, que cuando hablaba tenía una voz así. Y la gente decía, ¡buah! ¡Qué voz! Que no me gusta escuchar a Pablo. Igual Pablo tenía otros problemas que no le permitían hablar con fuerza. Y así iban criticando a Pablo. Pablo dice, mira, por honra, por deshonra, por mala fama o por buena fama. A veces la gente lo tenía como mala fama, le despreciaban a Pablo. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos. Mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y mi favorito es este último. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo dice, la gente nos puede criticar. Nos puede ya decir lo que quieran para despreciarnos. Pueden decir que somos pobres, somos locos, somos lo que quieran. Dice, pero yo sé lo que soy en Cristo. Y yo he continuado con el ministerio. Pablo lo pone todo esto en el contexto de no desperdicies la gracia de Dios. Pablo dice, cuesta algo anunciar este mensaje. Y de hecho, sí que cuesta. No es fácil ser una voz para Dios diciendo al mundo, sed reconciliados con Dios. Pero merece la pena llevar ese testimonio. Y no solo eso, para el que está esperando, aplazando la decisión, aquí viene el pensamiento, cuidado, ese mensaje te llega a ti en gran sacrificio. Tengo que decir, en nuestros casos hoy en día, creo que nuestro sacrificio no es tan grande como el sacrificio de Pablo, pero ¿cómo vas a desperdiciar la gracia de Dios que ha llegado a ti? Pablo continúa con el siguiente pensamiento. El siguiente pensamiento tiene que ver con ese poder transformador del Evangelio. O sea, los que querían decir, soy libre, puedo hacer lo que me da la gana. Al final Pablo dice, estáis desperdiciando la gracia de Dios, porque Dios no quería salvarte para dejarte como estabas. No quería salvarte para que pudieras hacer lo que quisieras. Pablo dice, Dios te quiere salvar porque quiere transformar tu vida. Quiere hacerte otro. Quiere que los que estén en Cristo sean nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que dice ser cristiano y sin embargo está reclamando sus derechos de vivir conforme él desea, tristemente no ha conocido de verdad el poder transformador de Dios. Pablo dice, introduce esta parte y de hecho continúa después de esta sección con palabras muy parecidas. Mirad conmigo lo que dice en el versículo 14, en el versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Tengo que decir que el traductor bíblico aquí ha buscado el camino fácil, porque ha puesto literalmente lo que dice en el texto original, pero sinceramente para nosotros en castellano, ¿qué quiere decir Pablo con nuestra boca se ha abierto hacia vosotros?
¿Qué significa esto? Pues los que conocen bien el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento nos dicen que eso es una expresión idiomática que significa hemos hablado claramente, ¿vale? Pablo dice, mira, estoy hablando sin pelos en la lengua. Claro, otra expresión idiomática que el que no conoce el castellano dice, ¿hay personas que tienen pelos en la lengua? Pero significa claramente hemos hablado. Y dice, hemos ensanchado el corazón. El pensamiento es que hay sinceridad en lo que Pablo está diciendo. Si miramos en el capítulo 7, versículo 2, Pablo dice algo parecido. Dice, admitidnos. A nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo está diciendo, digo esto porque os quiero. No estoy aquí para echar la bronca, estoy aquí porque os quiero. He hablado claramente. Toda esa sección tiene un propósito más o menos de explicar por qué Pablo escribió una carta tan dura a los corintios. Ellos igual se quejaban porque esa carta decían que era muy, muy fuerte. Y Pablo dice, yo os he escrito esa carta fuerte, incluso sigo hablando tan claramente porque os quiero. Pablo dice así en el versículo 12, en el 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo dice, os estoy hablando como si fuerais mis hijos. ¿Cómo hablan los padres a sus hijos? Hay momentos en que los padres hablan con sus hijos, ay, cariño, ¿te has caído otra vez? Y hay momento para eso. Padres, es bueno. Tenemos que hablar así a veces. Pero hay otros momentos que los padres tenemos que hablar de otra manera con nuestros hijos. Ahora, no estoy justificando gritar, perder los papeles, pero hay momentos que como padres tenemos que decirles a nuestros hijos, eso está mal. No hagas eso nunca más. Hay padres que de alguna manera resisten eso y dicen, no, los profesores los van a decir. Claro, los profesores dicen, vaya problema que tienen los padres con este niño. Hay padres que dicen, bueno, un día lo aprenderán. Oye, eso es el llamamiento de nosotros como padres. Dios nos ha dado el llamamiento de enseñar a nuestros hijos, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Pero a Pablo dice, os estoy hablando como padre a sus hijos. He abierto mi boca, he hablado súper claramente. Entonces, pido por favor que vosotros también prestéis atención a lo que estoy diciendo, a corresponder con ese mismo amor que estoy enseñando, hablándoos claramente. ¿Qué es lo que Pablo espera de ellos? Pablo les da una exhortación que encontramos aquí, empezando en el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje, muchos, en cuanto escuchan ese mensaje, dicen, está hablando del matrimonio. Y correcto, sí, Pablo está incluido el matrimonio. El pensamiento bíblico es, uno que es hijo de Dios no debería casarse con una persona que no reconoce a Dios como su Salvador. Ese pensamiento está, ¿vale? Pablo trata ese pensamiento en primera a los Corintios cuando está hablando del matrimonio allí. Por supuesto, este pasaje se puede aplicar a esto. El problema sería aplicarlo solamente a esto. Pablo lo que dice a continuación nos hace entender que realmente está hablando de forma mucho más amplia sobre la vida del creyente. Fijaos en lo que dice, no os unáis en yugo desigual. Por cierto, antes de continuar, comento, ese pensamiento está tomado del Levítico 19:19, donde Dios había dado un mandamiento en la ley que no deberías poner un buey y un asna juntos en el mismo yugo para arar. Ahora, estoy seguro que cualquier persona del campo, ya tenemos a Luke, que es nuestro granjero de nuestra congregación, y estoy seguro que cualquiera te diría, lógico, ni me lo tiene que decir,
primeramente imagino que no hay yugos que cogen en un lado un buey y en el otro lado un asna. Imagino. Pero es que sería imposible hacer eso. Porque, claro, el buey tira mucho más que la pobre asna, que es pequeñita. Y por lo tanto sería imposible arar el campo así. Visto así, decimos, ¿por qué lo puso Dios en la ley? Obviamente, cualquiera que es del campo sabe que no se puede hacer. Es que lo puso precisamente porque quería que entendiéramos un principio más grande, y Pablo aquí lo explica claramente. Cuidado, no debemos estar en un yugo con los incrédulos. No deberíamos unir nuestras vidas a los incrédulos de esta manera. Pablo lo había tratado en primera a los Corintios. Allí había hablado del problema en la iglesia, del que estaba viviendo con la esposa de su padre. Una situación que Pablo dice, mira, hasta los del mundo entienden que esto está mal. Y parece que en Corinto estaban bastante orgullosos de sí mismos, que ellos lo podían aceptar. Ellos entendían que, una vez más, todo me es lícito, no pasa nada. No están casados, no pasa nada. Pero es la esposa de su padre, no pasa nada. Y Pablo dice, sí que pasa algo. Cuidado, eso está mal. Y si esta persona no quiere arrepentirse, fuera de la iglesia. No debería poder llamarse miembro de la congregación viviendo en pecado así. Y Pablo dice estas palabras. No digo que no tengáis ningún contacto con los que son borrachos, porque si así fuera, tendríamos que salir del mundo por completo. Más bien, una persona que se llama hermano, una persona que forma parte de la congregación, que está viviendo en pecado, no. Ahí entra el tema de la disciplina de iglesia, en que una persona que dice ser de Cristo, pero desobedece abiertamente la palabra de Dios, no debe formar parte de la congregación. Pero parece que algunos habían tomado eso como libertad para poder unirse con incrédulos y hacían precisamente esas cosas como, pues mira, mi amigo va al templo, entonces yo acompaño a mi amigo. Mi amigo está involucrado en pecado y bueno, yo voy con él porque total, quiero tener mi amistad con él. Y Pablo dice estas palabras aquí, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Pablo establece como una tabla y dice, vosotros sois, estáis mirando el pasaje, vosotros sois justicia, vosotros sois luz, sois de Cristo, sois creyentes, sois el templo de Dios. Cuidado, no sois ni ídolos, ni tinieblas, ni Belial, ni nada de aquel lado. Por lo tanto, ¿por qué buscáis comunión? Una cosa es tener una amistad con uno del mundo y poder testificarle. Otra cosa es dejar que esta persona nos arrastre a sitios donde no tenemos por qué estar, a sitios donde perdemos nosotros el testimonio. Y Pablo dice, tiene que haber un cambio en la vida. Pablo contrasta esto con el pensamiento de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Edificando sobre la última frase ahí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Él había expresado esto en 1 Corintios 7, había desarrollado este pensamiento y ahora edifica sobre esto. Y Pablo, a continuación en vuestras Biblias, notáis como los siguientes versículos están, que entra desde el margen y lo tenemos así, apartado así, porque lo que tenemos a continuación son varias citas del Antiguo Testamento. La primera cita que tenemos aquí proviene de Isaías 52, versículo 11.
Y lo que Pablo está diciendo aquí, dice, si somos templo de Dios, eso significa que debemos ser puros ante Dios. Deberíamos tener una vida que es distinta de la vida del mundo. Y lo empieza citando el libro de Isaías, donde dice, habitaré y andaré entre ellos. Perdón, yo voy a saltar al versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese pensamiento de salir, no tocar, y yo os recibiré. Isaías escribió estas palabras. Lo tengo aquí escrito, Isaías 52, 11. Pero lo interesante es que no son de Isaías tampoco estas palabras. Realmente Isaías está tomando estas palabras del libro de Números. Y el contexto es sumamente interesante para mí. Números 16. Si volvemos atrás a Números 16, encontramos un contexto en que había un grupo de personas que empezaron a montar una queja contra Aarón y Moisés. Hombre, ¿por qué Aarón y Moisés tienen que ser siempre los importantes aquí? ¿No somos nosotros también importantes aquí? Si nosotros queremos ser sacerdotes, también lo podemos ser. Qué interesante este pensamiento de que Dios no me puede decir cómo tengo que ser o no ser. Yo puedo determinar por mí mismo. Dios había dicho, yo tomaré los sacerdotes de la tribu de Leví. Y los que no eran de la tribu de Leví podían servir de otra manera. Y sin embargo, estos dijeron, no. Si queremos ser, vamos a ser. Y por lo tanto montan una rebelión contra Dios. Y llega el momento en que Dios dice estas palabras, apartaos de en medio de ellos. No toquéis lo que tienen, porque ¿qué estaba a punto de ocurrir? La tierra iba a abrir su boca y estas personas y sus tiendas y todas sus posesiones serían sumergidas bajo tierra. El juicio de Dios estaba a punto de caer sobre estas personas y Dios dio esta advertencia, salid de en medio de ellos. Qué interesante en este contexto, hablando de que somos el templo de Dios. ¿Qué pinta el templo de Dios con los rebeldes de Dios? Y nos anima, salid, no toquéis, debéis ser diferentes de estos. Pero lo más bonito de este pasaje es que hay promesas aquí. Y Pablo arranca con las promesas. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Continuando en el 18. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijas e hijos, dice el Señor Todopoderoso. Esas promesas que Dios dice, yo os quiero apartar, no para quitar cosas bonitas de vuestras manos. Esa es la mentira de Satanás. Dios no quiere que tú vayas a tal sitio porque quiere quitarte algo que realmente sería bueno. Satanás ha estado usando esta mentira desde Edén. Claro, Dios no te deja comer de este árbol porque Dios sabe que en el día que tú comes, tú vas a ser como Él. Dios es un poco malo, no quiere que tengas cosas buenas. Pero no es así. Dios no nos manda salir de en medio de ellos y apartarnos para quitarnos cosas buenas. Más bien, Dios nos llama a salir y apartarnos para darnos cosas mejores. Dice, yo voy a ser tu padre. Tú vas a ser como mi hijo. Esa promesa que tenemos en el Nuevo Testamento para todos los que a Él lo reciben, los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es la promesa que tenemos aquí. Dios promete ser tu padre y Dios promete tratarte como su hijo. ¿Merece la pena salir, no tocar, perder los deleites temporales del pecado para abrazar al que nos trata como padre, como hijos? Desde luego que sí. Pablo usa el lenguaje tomada primeramente de Éxodo, de Levítico,
pero luego después recogido también en Jeremías y Ezequiel bajo el nuevo pacto, y es el lenguaje del Nuevo Testamento. Somos hijos de Dios, podemos venir al Señor en el mismísimo lenguaje del Señor Jesús. Abba, Padre. Con la misma intimidad que tenía Jesús cuando hablaba con su Padre, podemos también orar a nuestro Padre. Y Pablo termina toda esa sección con estas palabras. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Dios nos recibirá como hijos para tratarnos como si fuera nuestro propio Padre. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo dice, no desperdicies la gracia de Dios. No desperdicies la gracia de Dios. Deja que Dios transforme tu vida. Todo me es lícito. Cállate. Busca que el Señor haga de tu vida lo que Él quiere hacer en vez de intentar usarlo a Él como excusa para hacer lo que tú quieres hacer. Y deja que la gracia de Dios complete esta obra en ti. Quizás la frase más bonita del capítulo 7, versículo 1, es donde dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el propósito de Dios para cada cristiano. Si lo podéis imaginar, sería como, no sé, si fuera yo por la vida con una placa en el pecho aquí que pone, Dios está perfeccionando la santidad en mi vida mediante el temor de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Perfeccionar la santidad. Eso significa que ¿dónde estás tú en la escala de tu relación con Dios? En la escala de santidad. ¿Eres un poco como Cristo? ¿Bastante como Cristo? ¿Mucho como Cristo? Esa es la santidad. Y Pablo dice, da igual donde estés, Dios quiere avanzarte en esa escala. ¿Y cómo lo quiere hacer? Mediante el temor de Dios. El temor de Dios no es otra cosa que conocer a Dios, saber quién es tu Dios. Cuanto más conoces a Dios, más se debería ver esa santidad en tu vida. Por lo tanto, quiero terminar con dos pensamientos. Conocer a Dios implica un cambio significativo en la vida. Si tu vida no tiene ninguna muestra de cambio, digo categóricamente, no ha habido cambio, no ha habido conocimiento de Dios. Y Pablo está animando, oye, cuidado, no desperdicies la gracia de Dios. Quizás me estás escuchando en esta mañana y tú has estado en ese pensamiento, sí, algún día, sí, pero ahora no. Pues te quiero animar a que no desperdicies más la gracia de Dios. Una vez más, no tenemos el día de mañana garantizado para nosotros. No lo digo para intentar asustar ni para manipular, lo digo para ser honesto y sincero. Vamos a tener cuidado de no desperdiciar la gracia de Dios y dejar que Dios complete esa transformación en nosotros, que Dios cambie nuestra vida para que seamos realmente diferentes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también quiero decir eso, el mayor consuelo que podemos tener se encuentra en el poder perdonador y transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que no lo perdamos de vista. Es que muchas veces nos quejamos porque Dios no nos consuela de la manera que quisiéramos. No nos consuela, hay algunos que juegan la lotería y piensan que Dios les va a consolar haciendo que les caiga el gordo, ¿no? En algún momento. Dios no consuela muchas veces como nosotros creemos que debería o que sería la mejor consolación posible.
Pero os digo que Dios sí que nos consuela con la mayor consolación, y eso es que Dios nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Él mismo, como vimos la semana pasada, es que nos transforma, nos cambia, no tiene en cuenta nuestros pecados. Y luego después transforma nuestras vidas como templos de Dios, nos hace diferentes del mundo para que el mundo vea nuestras vidas y diga, hay algo de tu vida que es diferente. Esa es el mayor consuelo o la mayor consolación que puede existir en este mundo. Saber que no me cae ninguna condenación el día que esté en la presencia de Dios, porque todo está bajo la sangre de Cristo. ¿Tienes esa consolación? Y si la tienes, ¿qué estás haciendo para compartir esa consolación con otros? Ahí es donde arrancamos este mensaje, ¿no? Con la misma consolación con que Dios nos ha consolado, debemos consolar a los demás. ¿Qué vas a hacer en esta semana para compartir esa consolación con otra persona que tanto la necesita? Padre Santo, yo te pido eso, reconociendo que todos tenemos que ser transformados por tu Espíritu Santo más y más. Yo te pido, por favor, que sigas perfeccionando la santidad en mi vida mediante el temor de Dios, mediante conocerte más y más. Y pido lo mismo por mis hermanos. Ruego, Señor, que nuestra congregación sea una congregación de personas transformadas, personas que todo el mundo que nos conoce reconoce que ha habido un cambio en nuestras vidas. Pero te quiero pedir de forma muy especial en esta mañana, en cuanto a las personas que igual han estado aplazando esa decisión. Hoy es el día. Tú estás para socorrer, para escuchar. Y ruego que obres ese milagro de fe en sus corazones para que puedan conocer a Cristo como Salvador. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos.